Bien, amigos, como ya les había adelantado, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente presentó, ¿verdad?, la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Uruguay, que llevará adelante durante el periodo 2016-2020. Ya lo estuvo revisando Eduardo Udinas, que también trae a consideración otros temas, nuestro referente, analista en temas de ambiente y desarrollo y defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología en la Universidad de California, Davis, Dugan Fellow del Natural Resource Defense Council de Estados Unidos, docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompaña a organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente. Y hoy está aquí con nosotros de vuelta de un largo viaje. Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, un placer. Bueno, un gusto estar de vuelta. Tuviste como 2 meses fuera, ¿no? Sí, pero escuchando. Claro, que estabas prendido y todo, pero me estabas contando recién, bueno, algunas alternativas de tu viaje por esa zona del planeta. Estuviste en Finlandia, Noruega, en Suecia, y la base era Oslo. Y la base era Oslo. Y algunas visitas cortas a otros lugares, pero esencialmente fue ahí, sí. Un lugar donde ya habías estado previamente, en algunos de los lugares. Sí, estuve ahí como profesor visitante en un centro muy grande de SICA, temas de ambiente y desarrollo. Tuve ahí una cátedra que ellos entregan anualmente a diferentes personas en el mundo y bueno, tenía interés de ver cómo funcionaba el tema de ambiente y desarrollo en un país petrolero como Noruega y además discutir también cuestiones de ambiente y desarrollo en los países vecinos que siguen estrategias diferentes, ¿no? Claro. Bueno, tendrás tiempo de hablar también de esas cosas, ¿no? Pero bueno, se ha presentado entonces la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de Uruguay, que se va a llevar adelante durante el periodo 2016-2020. Y ya estuviste viendo cosas, ¿no? Sí, bueno, esta estrategia es una de las obligaciones que tiene el país para sí mismo y para afuera. Claro. Uruguay es miembro de la Convención de la Diversidad Biológica, es un tratado internacional que es similar al tratado internacional que hay, por ejemplo, en cambio climático. Ajá. Y se reúne cada tantos años todos los países y dice, bueno, venimos haciendo estas cosas y nuestro compromiso al futuro son tales otras. Están reunidos en este momento en Cancún, ahí están más de 190 países discutiendo qué hacer con la diversidad en el planeta. Entonces, para ubicarnos, ¿qué quiere decir esto de diversidad biológica? Bueno, quiere decir todas las manifestaciones de la vida, donde el centro podría ser las diferentes especies de plantas, de animales, también de microorganismos, hacia abajo, hacia adentro de cada una de ellas, las diferentes variedades, poblaciones, razas, subespecies, expresiones genéticas dentro de cada una de estas especies animales o de plantas, y hacia arriba los ambientes naturales que se necesitan para que esos animales y esa vegetación pueda sobrevivir. Y ese estado de la diversidad biológica en el planeta está sufriendo un deterioro enorme. Claro. Lo que se está indicando en la reunión que en este momento está en Cancún son elementos que repiten la tendencia a la desaparición, extinción o amenaza creciente de especies. Hay datos muy alarmantes. Por ejemplo, se acaba de confirmar en estos últimos días allá que aproximadamente el 30% de las especies conocidas están amenazadas de alguna manera. 1 de cada 10 especies de ave está en peligro de extinción. Terrible. Incluso especies emblemáticas que todos conocemos como la jirafa, en esta semana se la acaba de poner oficialmente en la lista de especies amenazadas. Increíble. Ya tenemos por lo menos 860 especies extinguidas. La lista mundial habla de más de 5.000 especies en algún peligro crítico y hay más de 8.000 que están de alguna manera amenazadas. Qué brutal. Y esas son las especies, sobre todo de animales, de bichos, que están conocidas, porque hay muchas especies, sobre todo de animales pequeños, insectos, escarabajos, saltamontes, arañas, etcétera, etcétera, que la ciencia no conoce, probablemente se extingan sin que nadie se entere, claro, y sus niveles de amenaza son mayores. Y en esa circunstancia el gobierno presentó su estrategia nacional para conservar y usar sosteniblemente
la diversidad biológica, que fue dada a conocer hace unos meses atrás, y es el documento que revela qué ha venido haciendo el país y qué haría hacia el futuro. Entonces, bueno, para ponernos también en situación de lo que sucede acá en criollo, Sí, en Uruguay, sí. de nuestras 67.000 especies conocidas, registradas, Sí. sobre todo de animales y de plantas superiores, tenemos dentro de ese conjunto unas 2.400 plantas vasculares de las plantas superiores, entre 230 y 240 especies de peces de agua dulce, hay 48 especies de anfibios, 71 especies de reptiles, culebras, víboras, lagartijas, 445 especies de aves y 717 especies de mamíferos. Ese es nuestro stock de diversidad biológica. Y ese stock de diversidad biológica sobre todo está repartido en los diferentes ambientes que tiene el país, que van desde los bañados y otras formas de humedales, los más conocidos tal vez lo de la cuenca de la Laguna Merina, aunque hay también sobre el río Tacuarembó y a las orillas del río Uruguay, humedales muy importantes. Tenemos los montes nativos, nuestros bosques nativos, donde los más destacados son los bosques en las serranías, por ejemplo en las serranías del este. Sí. Tenemos los ambientes de la costa natural, o sea, allí donde todavía quedan parches de paisaje natural. Y los grandes ambientes de las praderas, nuestras praderas que están muy modificadas por la acción o de la agricultura o de la ganadería. Dentro de ese acervo de riqueza, de patrimonio natural que tiene el país, la situación es grave y está más o menos a tono con el nivel mundial. Claro. En número redondo, el 30% de las especies conocidas está amenazada. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. O sea, 30% de sí, las es un tercio, sí. Tenemos brutal. 46 especies, como ejemplo, 46 especies de aves amenazadas. Dentro de ellas hay algunas en peligro muy inminente, como hay un gaviotín y una tijereta que andan en los pajonales. Tenemos 12 especies de aves en peligro, 2 en peligro crítico. Tenemos muchas especies de mamíferos también amenazadas, como el cuatí, el cuandú, los grandes felinos, varios de los cetáceos que vienen de nuestras playas. Tenemos especies de aves y de anfibios también amenazadas. Por lo tanto, en número redondo, casi un tercio de nuestras especies tienen algún grado de amenaza y son el motivo de esta estrategia que haría el gobierno. El gobierno en su diagnóstico, ¿qué detecta como amenazas? ¿Cuáles serían los grandes problemas ambientales que tiene el país según el gobierno? ¿Qué dicen? Y en general, yo coincidiría en términos generales con lo que ellos dicen, que son, tenemos una lámina ahí para los oyentes que nos siguen por Espectador TV, las amenazas que hay en Uruguay son el uso insostenible de recursos, sacar demasiadas número de animales o de plantas más allá de cómo puedan reproducirse, donde el caso más claro es la sobrepesca. Yo saco pescado más rápido de lo que se pueden reproducir. Claro. Las especies invasoras, muy claro en los montes nativos del Uruguay, hay muchas especies invasoras como el ligustro que se mete y va desplazando las especies nativas. Claro. Reconoce que hay un problema serio con las estrategias de producción que sigue el país en el medio rural y destaca 2. La expansión forestal, que casi llega a 1 millón de hectáreas, y la expansión de los monocultivos de soja, que ya pasó el 1 millón de hectáreas hace poco tiempo atrás. Y también coloca entre las amenazas que existen para Uruguay la debilidad en la gestión, las políticas de gestión, sean nacionales, municipales, etcétera, y las debilidades en la norma y en la aplicación de esas medidas de gestión. Entonces, a partir de eso, la estrategia nacional hace como el diagnóstico, usando, digamos, imágenes a las que nos tiene acostumbrado el presidente, Sí. supongamos que es la salud del ambiente natural del Uruguay, y dice, estas son las amenazas. Y enseguida hace una evaluación del desempeño de la performance de los médicos del tratamiento para esta amenaza, que serían las tareas que ha hecho el gobierno u otros para evitar este impacto sobre la diversidad biológica. Entonces, ahí el informe tiene en esa evaluación algunas cosas positivas, como reconocer que tienen que avanzarse, por ejemplo, en instrumentos económicos para lidiar con este problema. Porque si digo, bueno, una dificultad grave
es la producción. ¿Qué pasa con la soja? Bueno, ahí necesito ver cómo influye las decisiones económicas en limitar o acotar las posibilidades de protección de la diversidad biológica. O sea, ¿por qué prima el interés de la rentabilidad de ese productor sobre, por ejemplo, los efectos de contaminación en el agua que se producen? Entonces, ahí el informe trae las grandes líneas de acción y hace un esquema de evaluación con dedito para arriba, flechita horizontal y una flechita inclinada. La flechita para arriba son medidas que el gobierno ha hecho, que el propio gobierno al autoevaluarse considera positiva. La flecha inclinada hacia arriba son opciones avanzadas y las flechas horizontales son acciones que son incipientes o que no se ha avanzado. Y yo cuando veía esto, la lámina, porque tal vez alguno no me vaya a creer, no hay flechas para abajo. Claro. Entonces, el gobierno en su autoevaluación, ya por una decisión administrativa, no hubo retroceso y no hay problemas en ningún área. Increíble, ¿eh? Es como esta discusión en la educación pública. O sea, exacto, no tenemos repetidores tampoco en políticas ambientales. En la evaluación terrible, ¿eh? de todas estas estrategias, es todo maravilloso o por lo menos está como en el pasado. Claro. Por lo tanto, ahí se presentan de las acciones que ha hecho el gobierno, 7 de ellas se han alcanzado los objetivos planteados en las anteriores metas. En 15 hay acciones avanzadas, en 12 son incipientes o no se avanzó, 9 de ellas son las que no se avanzó, y hay 3 en las que no se indica nada que ha sucedido. Y cuando uno lee la tabla de estas medidas, hay algunas secciones en que no logro salir de mi asombro. Te voy a comentar algunas, Daniel. Por ejemplo, en las estrategias que tienen que ver con desarrollo, que uno podría decir que son el carozo de la problemática en Uruguay, hay un ítem súper importante que dice que el país, allí donde no existan políticas explícitas para conservar la diversidad biológica, aplicará el principio de precaución como criterio de gestión. Esto quiere decir, principio de precaución hace referencia a que si yo no estoy seguro de los impactos, como el impacto, el efecto negativo ambiental puede ser muy alto, mejor no hago nada y me mantengo en la precaución de evitar un emprendimiento que puede ser una represa, una carretera, un tendido de energía eléctrica, etcétera, que tal vez pudiera tener un efecto muy negativo. Y entonces el gobierno, en su autoevaluación, en esto de que no hay repetidores, él dice sí que en los últimos años ha incorporado el concepto de desarrollo sostenible en los futuros planes de ordenamiento territorial y en los programas sectoriales. ¿Dónde están esos planes? Claro. Porque si esto fuera así, mirado hacia atrás, hacia el último reporte, por ejemplo, tendríamos un cambio sustancial ya asomando en la calidad de las aguas, por ejemplo, en la cuenca del río Santa Lucía. Claro. O habría menos conflictos en el uso del suelo por el avance de la forestación. O tendríamos más claro los programas de manejo de la costa para mantener sitios de la costa protegidos. Sí. Cosa que no acontece. Claro, entonces es un reporte extraño. Claro. Porque en esa evaluación del desempeño en que se encuentra el país, hay una negación o una incapacidad para ver algunos de los mayores problemas que tenemos y por lo tanto para buscar soluciones a ellos. Claro. Hay otro ejemplo también que ponen una flechita inclinada hacia arriba, que también es clave para nuestra temática en cómo acompasar lo ambiental con estrategia de producción, que es la elaboración de soluciones alternativas en el punto de vista fiscal, subsidios, impuestos, tributos, para que no haya subsidios perversos o subvenciones o exoneraciones fiscales a emprendimientos que dañan el ambiente y que seguramente tienen un costo ambiental que va a pagar la sociedad. Entonces, hay un cometido importante de que no haya trampas económicas que no nos damos cuenta que alienten actividades de alto efecto ambiental que pueden ser buenos negocios, pero que tienen un daño en el ambiente que nos rodea que alguien va a pagar, y usualmente son o las comunidades locales o los municipios. Bueno, el gobierno se autoevalúa de que ha avanzado en eso.
Ya no puede ser. Y no hay medidas. No hay medidas, ¿no? Y es más, se están instalando o ya se piensa en nuevas instalaciones que, ¿te acordás que estuvimos hablando? Incluso la forma en la cual se elige el punto donde va a estar la nueva pastera de UPM es todo un misterio, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Y ya se sabe que la vamos a tener antes de tener las evaluaciones de impacto no hay ambiental. evaluaciones, claro. Por eso digo, es y rarísimo. En el gran paquete, por ejemplo, de exoneraciones fiscales que hace el Ministerio de Economía, tampoco se sabe cuáles son los criterios ambientales, si es que los hay. Increíble, ¿eh? Entonces, esta estrategia tiene esa buena intención de decir, bueno, tenemos que incorporar lo ambiental, pero a su vez no tenemos medidas efectivas. Y en la parte hacia futuro, esto se repite. Ajá. Por ejemplo, para el caso del agua, una de las cuestiones que más me llama la atención es que la estrategia plantea, para el caso del agua, otra vez volver a actualizar la normativa, cuando lo que necesitamos son medidas concretas. Claro. Porque hace años que estamos discutiendo de que una normativa básica ya existe, pero o por debilidad en la gestión y en la fiscalización, o por personas que hacen trampa, seguimos teniendo los problemas de contaminación. Es verdad. Entonces, como sucedáneo, la estrategia otra vez nos plantea, vamos a trabajar sobre la normativa, etcétera, etcétera. De alguna manera, la estrategia del gobierno tiene una problemática en que no está claro algunas ideas básicas de partida para avanzar en esto. La estrategia no aclara qué entiende ella por conservación y tampoco aclara qué entiende el gobierno por desarrollo sostenible. Entonces eso hace muy difícil saber para dónde están rumbeando. Y sí, porque no tenés idea, no tenés forma de calibrar, no te dice nada. Sí, y eso es parte de algo que tal vez se repite en otros sectores. No sabemos para dónde estamos yendo. Exactamente. Entonces tenemos un listado muy largo de sucesivas medidas en planos muy específicos, pero es muy difícil saber cómo están organizadas ni hacia dónde se apunta. Una parte de la discusión actual de los últimos años en el mundo y en Uruguay está teniendo también sus repercusiones, es decir, bueno, como el problema de esto es más tarde o más temprano termina en cuestiones de dinero, la idea sería meter a la naturaleza dentro del mercado para que tuviera algún tipo de valoración económica y el que la contamina pague por esa contaminación, o el que aprovecha los recursos naturales pague por el verdadero costo de esos recursos naturales. Ahora, ese es un callejón que a mi modo de ver es un callejón sin salida, y si bien es una discusión que ya tiene muchos años, por un lado la experiencia empírica de esos intentos demuestra que tiene muchas limitaciones, y por otro lado los análisis conceptuales de sus implicaciones todos ponen o luces rojas o luces amarillas, porque como diríamos, bueno, ¿cuánto vale la naturaleza? ¿Qué precio le ponemos? Bueno, como vos decías al inicio del programa con Bob Dylan, ¿cuánto vale un poema de Bob Dylan? Claro. Podemos valorar la venta de los libros o la venta de las canciones, pero como manifestación de arte, de conocimiento, ¿cuánto vale un poema? Claro, no tiene un valor, ¿verdad? Entonces es lo mismo, bueno, ¿cuánto vale un paisaje del Monte Serrano no sé, cerca de Aceguá? ¿Cuánto vale los pocos bañados naturales que quedan en la cuenca del río Tacuarembó, que no mucha gente conoce? ¿Cuánto vale los carpinchos que todavía en algunos pocos sitios pueden tomar sol tranquilo de tarde porque saben que están a trasmano para los cazadores furtivos? Es verdad. Entonces, ¿qué valoración económica le ponemos a la naturaleza? Eso es toda una problemática. Te traje algunos datos para comentar sobre eso. En el 2014 se hizo una nueva evaluación de todos los ecosistemas planetarios, los servicios ecológicos que brindan, hecho por economistas que creen que eso es calculable y que eso puede servir. Y el cálculo que ellos llegaron es que los servicios que el ambiente le brinda al planeta y a nosotros lo estiman en 125 millones de dólares. 125 por 10 a la 12, 125 seguido de 12 ceros. Es una cantidad difícilmente conceptualizable. Exacto, ¿Y qué quiere decir? Terrible, porque es rarísimo, ¿no?, que te pongan esa cifra, ¿no? Sí, y ellos mismos estimaban
que la pérdida de servicios ecológicos planetarios entre el año 1997 al 2011 estaba entre 4 a 20 millones de dólares. O sea, el rango de error es enorme. Puede ser 4 o a 20 millones de dólares. Por lo tanto, este componente de cuánto vale la naturaleza, mercantilizar la naturaleza, parece una dificultad para asegurar la protección de nuestro patrimonio natural. Y yo creo que en parte en eso está encerrada la estrategia de diversidad biológica del gobierno, parte de las estrategias que hace el gobierno en otros sectores, e incluso aparte de la discusión del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque si uno lee el programa de valores, el documento de valores que el Frente Amplio discutió en su último congreso hace un par de semanas atrás. Que quedó inconcluso, pero bueno, se llegaron a algunos valores compartidos, sí. Bueno, en la parte de valores compartidos hay una sección dedicada al desarrollo sostenible, que es todo eso un avance súper interesante. Claro. Pero lo sorpresivo es que toda esa discusión sobre desarrollo está toda enfocada en el capital. Claro. Y el tema de la naturaleza aparece como capital natural. Entonces, en esos valores compartidos, el documento lo que dice es que para ir a avanzar hacia un nuevo desarrollo, que ellos lo llaman desarrollo humano en una cierta variedad, se necesita reconcebir a la naturaleza y a la sociedad, nuestra vida cultural, social, etcétera, por un lado como capital natural y en paralelo como capital humano o capital social. Por lo tanto, es una amplia y muy extensa difusión, ampliación del mercado a nuevas áreas de la vida social y de la naturaleza. Claro. Y hay signos de eso por todos lados. El que más me llama la atención es la propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con su nueva ley de riego, porque sin duda hay que probablemente resolver los problemas de riego en Uruguay, y hay que hacer algo con los productores rurales para que eso lo puedan manejar mejor, y eso también se reconoce que debe tener una contraparte económica y de administración. Pero la ley, por otro lado, tiene una atención, en parte se vuelca a crear un mercado de aguas. Y entonces cuando uno ve la situación de los países vecinos que han creado mercados de agua, donde el referente es Chile, donde se han creado distintas empresas o sociedades de riego que mercantilizan el recurso y lo revenden, eso ha terminado en un caos que afecta, por un lado, la disposición del recurso agua, porque algunos lo acaparan en ciertos usos productivos que son muy rentables, y la exclusión para otros usos productivos que no logran levantar cabeza, e incluso para comunidades locales, distintos pueblitos y demás, que no tienen aguas. Y esa es la otra vertiente del peligro de creer que la naturaleza es solo una forma de mercado. Claro, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. La verdad que es el enfoque, lamentablemente, que se le da en gran parte del mundo, ¿no? Es un enfoque muy discutido. Por supuesto. Y me parece que va a haber más discusiones y por Trump. Claro, vos tenías acá entre los temas los cambios que implica la llegada de Donald Trump. Sí, porque la asignación del nuevo jefe de la Agencia de Protección Ambiental, o sea, lo que sería la DINAMA de Estados Unidos, que es un antiambientalista. Totalmente, sí. Va eso tender a reactivar un fuerte debate ambiental en Estados Unidos. Pero en paralelo, lo que se acaba de conocer estos días atrás, probablemente designe a una diputada del estado de Washington, Katie McMorris. Katie McMorris es una persona que tiene un fuerte alegato por reusar los bosques que son tierras federales, tierras públicas y las áreas protegidas, y hace una serie de argumentaciones que son muy parecidas en su base conceptual a las justificaciones en ideas que se hacen desde los gobiernos o conservadores y progresistas en América del Sur, que básicamente son que las áreas protegidas son inútiles, no generan plata, entonces tenemos que meterlas adentro de la producción, o que las áreas protegidas o las tierras públicas, al no poder ser utilizadas productivamente, contribuyen a la pobreza de la gente que vive alrededor. Entonces que la gente pobre de alrededor debería permitirse acceder a esos recursos. Ese es el discurso de ella. Es muy similar. Terrible. Es muy similar a dos discursos nuestros sudamericanos, o sea, nuestros pequeños trampencitos. Que era el discurso del presidente García, Alan García, en Perú,
que decía que, bueno, la gente de la Amazonía y los indígenas eran un montón de vagos que no permitían el desarrollo de la producción dentro de esos bosques. Y también muy similar al discurso del gobierno de Evo Morales, que le queda como nuevas áreas en donde enviar la explotación minera y petrolera, o los territorios indígenas campesinos o las áreas protegidas. Por lo tanto, dice que esos son tierras que están llenas de riquezas y que no pueden quedar en manos de minoría, que esa minoría además, por ejemplo, indígenas pobres, en la visión de ellos, y por lo tanto habría que sacarla en beneficios de los demás. Bueno, la nueva propuesta secretaria del Interior en Estados Unidos viene de un estado repleto de bosques, repleto de tierras federales, y dice esencialmente lo mismo. Hay un discurso muy conocido de ella, dice: yo visito las regiones y la gente que viene en medio rural es pobre. Para resolver la pobreza tenemos que abrir esos sitios a las empresas, por ejemplo, de madereras, o a la explotación de petróleo o de gas. Y en Estados Unidos el ministro del Interior no es el que se dedica a la policía, no, se dedica a otras cosas, claro. Entre ellas el que maneja todo el sistema de tierras públicas y de áreas protegidas. Entonces esa discusión vuelve a poner a flote si todo puede ser mercantilizable, si toda la naturaleza puede ser convertida en mercadería, cuánto valdría y a quiénes y cómo haría. Claro, la verdad que es terrible, ¿eh? Digo, uno se enfrenta ante un presente, ya no hablemos de un futuro, muy difícil, ¿no? Con la llegada de este hombre y con algunas de sus ideas, ¿no? Sí, porque cuando se habla en esas tierras no es que entren los de las comunidades locales, entran las grandes empresas, que al poco tiempo terminan excluyendo a los propios de las comunidades locales. Claro. Y bueno, y eso pasa en la parte más desarrollada del planeta, ¿no? Yo te leía hace algunos días en Radio U de Chile un artículo en el cual que vos titulabas con gran justeza, diría yo: los gobiernos sudamericanos dependen del extractivismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, el tema de los recursos naturales realmente está al rojo vivo. Sí, en todos los países. Sí. En este momento hay una discusión, por ejemplo, ahí en Chile hay una discusión de qué va a pasar con el sector minero, dada la persistencia en la caída de los valores de los recursos mineros y el fuerte debate que hay sobre el uso del agua y la apropiación del agua. En el caso de Perú es exactamente lo mismo. En el caso de Ecuador, hace pocas semanas atrás hay una empresa minera china que ha comenzado a expulsar a la gente que vivía en ciertos territorios para poder iniciar su explotación minera. Y el caso de Venezuela con Maduro también escapa a descripciones, porque ha hecho un megaplan de gigantescas concesiones mineras a empresas chinas en toda la parte sur de lo que él llama el mega arco minero del sur. Son concesiones a cambio de recibir dinero ahora, porque necesita el dinero ahora. Por lo tanto, este avance, sobre todo de empresas chinas en la región, también enciende muchas alarmas. Terrible, Eduardo, terrible, la verdad. Bueno, por lo menos tomamos un contacto, ¿verdad?, con esta estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica de Uruguay en este periodo 2016-2020, con preocupación por lo que ha dicho Eduardo, por incluso el sistema de flechitas, por cierta concepción de que, bueno, en los papeles de pronto se intentan hacer cosas que después en la realidad no se hacen, pero bueno, tenemos que seguir haciendo camino al andar, como se hace habitualmente. Te agradecemos una vez más, Eduardo Udinas, que es nuestro referente en temas de medio ambiente, este uruguayo que está entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes. Estuve ya. Bueno, por suerte ya. Decís vos que te bajaron, sí, no, mirá que quedás un poco con eso. Bueno, y un beso muy grande a Rosario, que como siempre nos mandó exquisiteces para comer. Es una capa total, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Eduardo, la seguimos en cualquier momento. Claro, te agradecemos, sí, porque la verdad que es un gusto siempre escucharte. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima.